grave. Y ¿qué es esto? Sí, entendido. Que yo Ok. las estoy grabando, no importa. Ah, ya. Mutaciones genéticas que conllevan entonces disfunción de los fotorreceptores y por lo tanto muertes de estas células retinianas. Se asocia entonces con una enfermedad que es extremadamente de inicio temprano, con una pérdida visual bastante severa, que llega desde de NPL o con una agudeza visual muy mínima, y está asociado a nistagmos y pupilas amauróticas. Es responsable del 20% de esta ceguera infantil. Es una de las formas más tempranas y graves de las distrofias retinianas. Ah, ajá. Se presenta en los primeros años de vida, refieren de entre 6 a 12 meses de edad y se hereda por un patrón, como les comenté, autosómico recesivo, excepto con estos tres genes que tenemos aquí, que es el CRX, IMPDH1 y OXT2. Tiene una prevalencia estimada de nacer de 2 a 3 por cada 10.000 nacimientos y, bueno, representa el 5% de estas distrofias y el 20% de los niños con discapacidad visual en escuelas especiales. Esta terminología la incluye Theodore Lever en 1869, cuando refiere entonces a estos niños que tienen una discapacidad visual grave desde muy pequeños, con nistagmo y este reflejo pupilar a la luz. Sin embargo, Franceschi incluyó algo que caracteriza esta enfermedad, que es en relación a los electroretinogramas. Hay una respuesta que es notablemente reducida o que no es registrable en este estudio. Entonces, se caracteriza por estas tres cosas principales: niños ciegos con una discapacidad visual muy grave, con nistagmo, pupilas amauróticas y con un electroretinograma que es reducido o que no es registrable. ¿Qué pasa entonces? Con esta enfermedad hay entonces una interrupción de la fototransducción y del ciclo visual. Por lo tanto, afecta esta interacción que ocurre en el epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores. Esto conlleva, esto puede estar asociado a estas mutaciones de este gen que hablan, que es el RPE65, que es importante para la producción del 11-cis retinal, que este nos va a conllevar a toda esta parte de la fototransducción y el que nos permite entonces captar la luz y poder transformarla en impulsos eléctricos para que pueda ocurrir el ciclo visual. Entonces, este gen o esta mutación que ocurre aquí conlleva que no se produzca este 11-cis retinal, no hay fototraducción y no hay esta función o esta formación o esta unión entre el EPR y los fotorreceptores. ¿Cómo se caracterizan estos niños? Entonces ya les hablé, la pérdida de ceguera de visión, nistagmo, pupilas poco reactivas, se caracterizan por fotofobia, por interlopía, por el signo óculo digital, que es el que vemos aquí arriba, que los niñitos se aprietan bastante los ojitos con la finalidad de obtener como algún estímulo visual. Se evidencia también en niños hipermétropes y la anomalía electroretinograma, que ya les comenté anteriormente. Aquí entonces, las variaciones del fondo de ojo podrían ir desde un fondo de ojo normal, como vemos en este caso. Esto es una mujer de 21 años que tiene, como podemos ver, es un fondo de ojo totalmente normal, o alteraciones que hablan entonces hablan de como una despigmentación numular que se ve como aquí en la parte central, y estas hipopigmentaciones que se ven inferotemporal. Y algo que sí suele caracterizarlo es esta espícula, que es similar, como podemos verlo también en la retinosis pigmentaria, que se ven aquí en la parte de arriba. Aquí vemos también en la hiperfluorescencia a nivel de la fluoresceína, que vemos también que es escape perivascular. Y esta es una foto de campo amplio del fondo de ojo, donde también podemos ver estas espículas óseas. Hay una terminología que la doctora me mandó a comentar para que tengan en consideración de no confundir con amaurosis congénita de Leber. Esta terminología es la atrofia óptica hereditaria de Leber. Esta es una pérdida de la visión central también y pero hay atrofia generativa del nervio óptico. Hay una pérdida subaguda del color y ceguera bilateral en varones jóvenes, pero esta está específicamente ligada al cromosoma X y se debe a una mutación en el ADN mitocondrial. Entonces, en el fondo de ojo no vamos a ver estas espículas que se observan anteriormente, y en la amaurosis no vemos estas alteraciones a nivel de nervio óptico, como podríamos ver aquí en esta palidez que se observa en la región temporal del disco óptico. Y disculpa, y también importantísimo que, o sea, el otro nombre te lo está diciendo, amaurosis congénita. Esos niños nacen casi ciegos. En
la neuropatía de Leber son más adolescentes o adultos jóvenes. Hablan de varones jóvenes, que como que refieren aquí. Como que los niños nacen ya seguidos. El manejo de esto, entonces, principalmente programas de baja visión, correcciones de errores de refracción, si es posible, y hablan en reportes recientes de estas inyecciones subreptilianas de vectores de virus adenosociados, portadores de este gen que le comenté en cuanto le estuve hablando de la patología. Entonces, inyectan en estas células diana para transmitir este transgen terapéutico. De los que se han comentado, tenemos entonces esta Luxturna que fue aprobada por la FDA en 2017, está la DIT-101 y la Cepofarsen, que es terapia basada en nucleótidos en sentido de ARN. Todo complicado, pero es algo que sí se está utilizando y que en pocos casos, o sea, se han visto que puede haber resultados en cuanto un poco a la mejoría de la agudeza visual. Esto no es más que un esquema, cómo podría ser la inyección de esta terapia gen, que puede ser intravitro supretiniana, las células que podrían estar que suele estar afectando estas terapias, y aquí nada más como una esquemita del gen donde podemos ver que si la Luxturna, que no es más que un aumento génico de estas terapias, esta es DIC9, esta DIC-101, que es como un cambio de los genes, y la otra que les comenté de aquí abajo, que es la QR10. Esto entonces es un artículo que publicaron en 2019, si no me equivoco. Es en una población bastante pequeña, porque solamente incluyeron 3 adultos jóvenes de 10 a 26 años, donde administraron esta terapia de transferencia genética y lograron evidenciar que a partir de las 2 semanas posteriores a la cirugía, esto creo que fue en Beijing, si no me equivoco, lograron informar que mejoraron la visión en entornos con poca luz, disminución de la amplitud monocular, binocular y la frecuencia, y mejoraron en cuanto a la frecuencia de nistagmus. Pero Ok. es bien interesante que están agarrando y el adenovirus lo modifican genéticamente y te lo ponen en el litro para mejorar una enfermedad. Y que se está aplicando Y ya aprobado por la en FDA, debe personas. ser carísimo, pero Sí. tienen que saberlo porque ustedes no saben qué persona busca en internet y les comenta algo de eso y no van a estar entonces como, ¿qué me está diciendo? ¿Ok? Ok. Entre otras, tenemos la ceguera nocturna estacionaria, que hablamos que esta tiene la particularidad entonces de ser desórdenes del sistema de bastones. Entonces es un grupo de trastornos de retina que es no progresivo, es genético y afecta predominantemente, puede ser a los fotorreceptores, al reciclaje de los retinoides en el LPR o a las transmisiones de estas células bipolares de la retina. Lo describe por primera vez Florent Cunier en 1838 y la podemos clasificar de acuerdo si tenemos un fondo de ojo normal o si tenemos anomalías en el fondo de ojo, en el fondo de ojo. Entre el fondo de ojo normal tenemos la de Rix y las de Schubert, y las de normal tenemos el fundus albipunctatus y la de Oguchi. Los nombres son rarísimos. Se hereda entonces este cuadro, compara entonces porque dependiendo de la forma de esta ceguera nocturna congénita, puede ser o autosómica recesiva, puede ser autosómica dominante o ligada al cromosoma X. Por ejemplo, los RIX, del tipo RIX, es autosómica dominante, mientras que, por ejemplo, el fundus albipunctatus o el ogucho son autosómicos recesivos. Esta que debe estar asociada más que todo al sugar, puede estar más que todo ligada al cromosoma X. Entonces, esto va a variar dependiendo del tipo que tenga esta ceguera nocturna. Y es un cuadro comparativo si tienes alteraciones a nivel de fondo de ojo y si está presente otro tipo de sintomatologías como fotofobia, hiperopia, nistagmus, estrabismo, y los compara uno con el otro. Entonces, los síntomas principales de estos niños tienen mala visión nocturna, fotofobia, miopías, estrabismo, nistagmus pendulares. Y en este caso que les hablé de cómo se vería el fondo de ojo si está afectado en el fundus albopictus, se evidencian son estas manchas amarillentas a nivel periférico que no toca mácula. Y en el Oguchi, más que todo, hay un fenómeno que es el de Mitsuo Nakumara, donde hay anomalía morfológica funcional aislada de la retina que se caracteriza entonces por una decoloración amarillo-dorado o gris plata en el fondo de ojo cuando está expuesta a la luz. Vemos que a la izquierda como se ve el fondo de ojo y en el derecho no se aparece bien tanto la imagen, pero se supone que cuando está en estímulos luminosos se ilumina mucho más o se ve como amarillo dorado, que es el lado característico de esta enfermedad.
Esta electroretinografía es importante en estos casos, sobre todo en estos casos donde no hay daño en el fondo de ojo, para diferenciar más que todo los subtipos Rix y los subtipos Schubert. Esta retinografía mide las actividades de diferentes partes de la retina y en entornos escotópicos, un campo completo de luz mide esta actividad de células ON bipolares. Tenemos que entonces, aquí sería lo normal, estas ondas B va a medir como la parte escotópica, como esa parte de la absorción de la luz en las células ON, y cuando estamos en un entorno luminoso, se activan las células ON y OFF de las células bipolares, y se evidencia entonces esta onda A, que se vería de esta forma, y esta onda B, que se vería de esta forma. En esta patología de Rix está asociada más que todo a una disfunción de los fotorreceptores, que se presenta con pérdida selectiva de la función de los bastones. Entonces tendría, o lo que caracteriza es que se evidencia como una A plana en un destello tenue y una B que se ve totalmente alterada, como podemos ver aquí. En el caso del Schubert, es más que todo una afectación en disfunciones de estas células bipolares. Entonces, lo más característico es que veamos que no hay adaptación a la luz, como podemos ver aquí. Hay una onda A que se puede ver normal y una onda B que está totalmente plana, que nos indica que no hay ningún tipo de adaptación a la oscuridad total. En tratamiento, realmente no hay un tratamiento descrito en esta ceguera nocturna, sin embargo, hay algunos estudios que hablan de estas terapias génicas, como el anterior, de tipo NICS, los mencionan, pero solamente lo han estudiado en ratones, no hay estudios válidos en cuanto a primates o en estudios en humanos que se haya especificado que se puede utilizar, pero es algo que de igual forma están estudiando con la finalidad de ver si hay algún tipo de mejoría visual en estos casos. Otra enfermedad es la hipoplasia foveal. Es una anomalía ocular en la fosa foveal donde puede o no desarrollarse o desarrollarse de forma incompleta y se asocia principalmente de una agudeza visual deficiente y nistagmus. Se puede presentar de forma aislada o en la mayoría de los casos está asociada a otras afecciones sistémicas. Entre los genes que más se suele reportar, tenemos el PAC6, que generalmente es autosómico dominante, un 21,8%, y está asociado generalmente a enfermedades como la aniridia. Este otro gen, que es el CLC38A8, un 6,8%, se hereda de manera autosómica recesiva, y este gen de aquí abajo, un 3,5%, está ligado al cromosoma X. Con este traje trate como para que evidenciaran cómo es que se suele formar esta fosa foveal, que empieza entonces a finales del segundo trimestre. Se encuentra esta que está aquí arriba, se forma como una capa de células ganglionares engrosadas, sin embargo no se observa esta fosita foveal. Y estas son las capas que generalmente incluye el momento que va haciendo esta depresión foveal. Ya posteriormente, esta capa se evidencia ya esa depresión a nivel de las capas ganglionares y de la nuclear interna, y ya en la retina del adulto podemos ver cómo estas células cónicas forman una capa multicelular y los segmentos internos y externos se vuelven más prominentes. Como les comenté entonces, suele estar asociado a enfermedades en otras enfermedades o algunos factores de riesgo como es la prematuridad y asociadas como albinismo, aniridia, incontinencia alimentaria, cromatopsia, hipoplasia del nervio óptico y otras enfermedades que vamos a hablar más adelante, que es la vitreoretinopatía exudativa familiar, síndrome de Stickler. Ahora, ¿qué signos y síntomas los caracterizan? Tenemos entonces disminución de la agudeza visual, que puede estar desde un 20/50 a un 20/200, dependiendo del grado en que se encuentra este hipoplasia, que la vamos a ver con esta clasificación del LACET. Nistagmos, cataratas, y en la oftalmoscopía vemos esa ausencia de la fosa foveal, que lo vimos en esta primera imagen, donde lo logramos evidenciar que haya la fobia presente, o aquí, incluso en el OCT, no logramos ver esa depresión foveal característica. Esto entonces, arriba entonces vemos cómo se debería ver tanto comparación con el OCT, como en este esquema ilustrativo de cómo se debería ver normalmente y qué capas incluye esta depresión foveal. Ahora, la podemos clasificar de acuerdo a estos cuatro tipos, y hay una forma que es atípica. Tenemos que el grado 1
Se caracteriza entonces porque no hay esta extrusión de las capas plexiformes, pero lo demás está. Está la presencia de la elongación de los fotorreceptores y el ensanchamiento de la nuclear externa. En el grado 2, entonces no se ve esa fobia deprimida, no hay esta extrusión de las capas plexiformes, pero lo otro que les comenté sí se ve bien, se presenta. En el tercer grado no hay ese alargamiento de los fotorreceptores y en el cuarto grado no hay ninguna de las características anteriores. También lo podemos ver como en toda esta capa no se ve en el OCT. Y en la otra, ahí es solamente que no está esta extrusión de las capas plexiformes, pero una disrupción de los fotorreceptores, que es lo que podemos evidenciar aquí abajo. Y lo vemos también aquí incluso en el OCT, como se ve. Ok. Bueno, de igual forma no hay un tratamiento en sí de esta hipoplasia, sino más que todo ayudar a mejorar que logre ver en cuanto a tratamiento de ambliopías, refracciones, baja visión y lentes de protección con estos niños. En las distrofias musculares de Stargardt, la última que le voy a hablar por hoy, fue escrita por primera vez por Carl Stargardt en 1909 y representa la distrofia macular hereditaria más común de la infancia. Y se caracteriza porque inicia antes de los 10 años de vida y se rehereda por un patrón autosómico recesivo. Aquí entonces, a menudo esta enfermedad conduce a una ceguera legal debido a una atrofia del epitelio pigmentario de la retina en área central y hay una degeneración de los fotorreceptores y conlleva a una atrofia macular. En estos, y bueno, también se ve, bueno, no se ve aquí, creo que sí se ve aquí, ajá, también ocurren manchas amarillentas, se evidencias perifoviales, que no es más que cúmulo o depósitos de lipofuscina, que es tóxico para el LPR, que ya hablamos anteriormente, que es un derivado de la vitamina A. En 1997, entonces, el profesor Rando Alikmex descubrió que esta enfermedad está causada por mutaciones de este gen en específico, ABCA4, y que este está relacionado en cuanto a una bomba retiniana importante del ciclo visual, que hablamos que es esa relacionada con el ciclo de la vitamina A o retinoide, y entonces genera el déficit de este gen, genera acúmulo del mismo, que entonces es tóxico para la retina en sí. Entonces, aquí vemos imágenes de fondo de ojo, donde podemos ver una lesión macular, que también la refieren como un metal batido. Estas son autofluorescencias, donde vemos en la mácula justamente como se ve hipofluorescente, aquí no evidenciamos motas alrededor. Y en el OCT, donde podemos ver que hay pérdida del espesor, hay pérdida del espesor foveal, como podemos evidenciar aquí. En esta autofluorescencia, lo característico, perdón, en la grafía fluoresceínica, se observa esta coroide que se ve totalmente oscura. Hablamos de una coroide silenciosa. ¿Por qué ocurre esto? Porque entonces hay un bloqueo de fluoresceína porque las células están totalmente cargadas de lipofuncina. Entonces se evidencia esta imagen así, tal cual vemos acá. Aquí entonces, en este ojito derecho, podemos ver en ambos cómo podemos evidenciar esta atrofia macular que podemos observar aquí, que es bastante grande. Esto sería como una edad avanzada. Y toda esta hipofluorescencia que vemos en la imagen de la fluoresceína a nivel macular. Se caracteriza entonces por pérdida de visión central, bilateral, hay fotofobia, hay anomalía de los colores, hay ecotomas centrales y adaptación lenta a la oscuridad. Hay una terminología que también suelen usar que es el fundus flavimaculatus, que es tal cual esta enfermedad, solo que no abarca o sea, se ven todas estas manchas o estas lesiones a nivel perifoviales y no llega a tocar mácula, que es este que se caracteriza aquí. Antes la hablaban como una enfermedad aislada, pero generalmente tienen ambas las mismas características, solamente tienen de diferencias de percepción. Y el diagnóstico lo hacemos entonces por la clínica antes mencionada, por alteraciones a nivel de fondo de ojo, a nivel macular, donde podemos ver estas manchas redondeadas o pisiformes que la hablan en cola de pez, blanco-amarillenta, fotografías de fondo de ojo en color, más que todo para documentar y controlar el tipo de cambios en la retina, angiografía con fluoresceína para evidenciar todo lo que logramos ver anteriormente, campos visuales y electroretinografías.
Aquí entonces vemos cómo se ve totalmente esa atrofia. Hablan también esta característica que lo dicen como un aspecto bronceado, rodeado de múltiples manchas, como vemos todas estas manchitas amarillentas que se ven aquí en el fondo de ojo. Y en esta autofluorescencia muestra este característico hipofluorescente en la retina con todas estas motas alrededor hiperfluorescentes que se refiere a ese acúmulo de lipoproxina en la retina. Y bueno, esto es más de lo mismo, hablamos que entonces una distrofia macular juvenil más frecuente es una causa, bueno, creo, no sé si, sí, menores de 10 años, ya lo había comentado, pero también puede haber verse presenciado en adultos menores de 50 años. Representa el 7% de todas las generaciones de retina y afecta gravemente de 1 a cada 10.000 personas. El tratamiento, no hay un tratamiento actual para esta distrofia macular de Stargardt, sino con la misma finalidad de ayudas para baja visión, y comentan o están empezando a estudiar este tipo de terapia farmacológica con la finalidad de reducir la acumulación de lipofucina. Entonces, más que todo, para inhibir este ciclo de retinoides e inhibe enzimas que influyen en esto. Y entre esas tenemos estas mencionadas aquí, que tienen un nombre bastante extraño: clorhidrato de mixostat, el ALK001, y estas que ya les comenté, y están más que todo dirigidas a reducir esta acúmulo de liposuccinina. Y hay otras terapias génicas que comentan que es con el objetivo de introducir un gen de ABCA4, que es el que está afectado en esta enfermedad. Y bueno, ya les dejo, les paso a Leo, denme un momento. Leito. ¿Cómo arreglé eso? Bueno. ¿No? Buenas. Vamos a seguir con lo que es, vamos a hablar hoy de la distrofia macular viteliforme de Betz. Podemos decir que esta enfermedad es una de las distrofias más frecuentes. Va a ser autosómica dominante, va a ser causada por las mutaciones del gen bestrofina 1, o también llamado Betz, que normalmente se va a presentar en la infancia. Y esta afecta generalmente entre las edades de los 3 hasta los 15 años de edad, y fue descrita por primera vez por el doctor Friedrich en 1905. Es, esta patología afecta tanto a mujeres como a hombres. Etiológicamente podemos decir que la causa de esta enfermedad es una mutación en el gen BMD2 o el BES1 en el cromosoma 11q12q13. Va a ser el producto de este gen, es una proteína transmembranosa que va a ser llamada el bestrophin 1, que va a estar ubicado predominantemente en la membrana vasolateral del epitelio pigmentario de la retina. Entonces la bestropina 1 va a ser crucial en lo que va a ser la regulación del entorno iónico del epitelio pigmentario de la retina o del espacio subretiniano. Entre las funciones tenemos que va a haber una fagocitosis, una absorción de la luz, va a haber un transporte de los iones de cloro y agua, y la glucosa de vitamina A. También va a haber una conexión a nivel de lo que son con las glías, y va a haber un ciclo visual de lo que es el 11-cis retinal, y por ende va a haber una secreción. Entonces podemos decir que estas lesiones generalmente se van a detectar de manera incidental, pero los síntomas que va a presentar el paciente van a presentar un oscurecimiento de la visión, una metamorfopsia o un escotoma central. Entre las características clínicas podemos ver en los pacientes hipermétropes, podemos ver un depósito subretiniano que va a ser simétrico, similar a una yema de huevo a nivel de lo que es la mácula. Y este puede ser en su mayoría bilateralmente, que puede afectar la agudeza visual, o en su mayoría puede ser pues, en un inicio de manera normal. Tampoco va a haber gran afectación de lo que son el nervio óptico y de los bases de la retina. En un inicio van a ser, se puede decir que va a ser normal. Entonces, entre las etapas de la distrofia macular vitiliforme de Betz, podemos hablar de 6 etapas, según esta clasificación de GAT: una etapa pre-vitiliforme o subclínica, una etapa vitiliforme o etapa de yema de huevo. Tenemos la etapa de pseudohipopio,
una etapa de vitello-eruptiva, o de huevo revuelto, una etapa atrófica, una neovascularización cicatrizal o coroidea. Entonces vamos a ir desarrollando de la etapa viteliforme subclínica. Entonces podemos decir que en esta etapa el fondo de ojo va a ser normal. Generalmente en los lactantes o un niño van a ser asintomáticos, que el paciente no va a presentar ninguna sintomatología. Y la agudeza visual en estos pacientes, como dijimos, va a ser normal, el paciente va a estar con 20/20. Y la electroretinografía también va a estar normal. Y en la etapa 2 viteliforme, aquí en esta etapa va a presentar lo que es en la infancia o en una niñez temprana. Va a haber, en la mácula se va a observar una lesión, como vemos aquí en la imagen, la lesión va a ser una lesión elevada, va a ser lisa, de color amarillento, redonda y en forma de huevo. Su margen es bien definido, como vemos en la imagen, de 0,5 a 2 diámetros de disco. La agudeza visual 20/20 hasta 20/60. Bueno, en esta imagen podemos ver que este se ve a un paciente de 80 años. En la imagen, en la A y la C, podemos ver que es un fondo de ojo a color, donde podemos ver la lesión en ambos, las lesiones en forma de llama de huevo. En la imagen, D podemos ver las lesiones que van a ser con autofluorescentes, y en las imágenes de la OCT podemos ver una sección horizontal de la mácula que va a haber podemos ver múltiples desprendimientos de retinas serosos que van a estar rellenos de líquido. En la etapa 3, lo que es el pseudodipopio, los depósitos vitiliformes van a gravitar hacia la parte inferior en el espacio subretiniano con un nivel superior horizontal, generalmente en la edad de la pubertad. El fluido sobre este depósito va a ser transparente, la visión va a ser buena, como veis aquí, en 20/20 a 20/60. En la etapa 4, la etapa vitelirruptiva, va a haber una ruptura del material viteliforme liso y va a ser uniforme, dando un aspecto homogéneo. La agudeza visual va a empezar a deteriorarse desde 20/20 hasta 20, puede llegar hasta 20/120. 20/120. Se puede anotar una pequeña área de pigmentación o atrófica aquí que se ve a nivel central de la afectación. En la etapa 3, que es la etapa del pseudohipopión, podemos ver en la imagen A y B un fondo de ojo a color, donde se puede ver que va a haber unos depósitos amarillentos en el margen inferior. Y en la imagen C y D podemos ver que es una tomografía de coherencia óptica, donde podemos ver una zona de hiperfluorescente, y aquí en la parte inferior igual se puede ver lo que son los depósitos de la afectación. Y en el OCTV igual podemos ver donde va a haber zonas de hiperfluorescencia, se puede ver el anillo de la acumulación del material vitiliforme. Y en el lado derecho, que es la etapa 4, que han dicho que va a ser la etapa vitelirruptiva, que podemos ver en la imagen A y B, que va a ser un fondo de color con las lesiones clásicas de la lesión. Y en la imagen C y D podemos ver una imagen con autofluorescencia, donde podemos ver zonas de hiperfluorescencia e hipofluorescencia aquí en la imagen D en la parte central. Y en el OCT podemos ver todo el material de la lesión. En la etapa 5, en la etapa atrófica, el material vitelirruptivo ya no es visible, entonces ahí va a haber un área de atrofia a nivel central que va a estar pigmentado, que puede simular a una atrofia geográfica. Está presente
un marcado deterioro visual de 20/200. Esta etapa generalmente ocurre después de los 40 años de edad, en etapas más tardías. En la etapa 5, que va a ser la etapa atrófica, la imagen A y B podemos ver un fondo de ojo a color con las lesiones características a la enfermedad de Betz. En la imagen C y D podemos ver una angiografía por fluorescencia, zonas de hiper e hipofluorescencia. Y en la tomografía de coherencia óptica podemos ver las zonas de hiperfluorescencia y con zonas de atrofia en ambos imágenes. Esto es una imagen de Helgate que es de multicolor, en lo cual se puede obtener imágenes multimodales, en lo cual podemos ver las lesiones características de la enfermedad de Behr, con complicaciones que puede haber un desprendimiento de retina neurosensorial a nivel macular central. Y la última etapa, que es la neovascularización cicatrizal y coroidea. En esta etapa ya puede haber el sangrado subretiniano debido a la membrana neovascular coroidea. Esta etapa se asocia a una mala visión, puede conducir a una fibrosis subretiniana. La agudeza visual ya empeora a una agudeza visual de 20/200 o puede ocurrir a mayor. El diagnóstico generalmente de esta enfermedad va a ser clínica, más la herencia. Puede estar afectado la visión de colores, la electroretinografía va a ser anormal, el campo visual va a tener afectación, las lesiones que van a tener con la autofluorescencia, con la angiografía, con fluoresceína del fondo de ojo, una tomografía de coherencia óptica y la electroretinografía normal, que ya dijimos ahí arriba. Aquí tenemos una imagen, tenemos los patrones de autofluorescencia de azul. En la figura A podemos ver una lesión que va a estar hiperfluorescente. En la lesión B, la lesión va a ser hiperfluorescente, pero de forma irregular. Y en la imagen C podemos ver que la lesión ya va a ser hipoautofluorescente, más oscura aquí en la parte central. Aquí en el tipo A, en OCT podemos ver el tipo viteliforme, va a estar caracterizado por un material hiperreflectante localizado en el espacio subretiniano de tipo mixto, va a estar caracterizado por el fluido subretiniano con evidencia del material subretiniano residual. Y en la imagen C pueden ver que el tipo de fluido subretiniano va a estar caracterizado por la reabsorción completa de la acumulación viteliforme. Y en la imagen D podemos ver un tipo de atrofia que va a estar caracterizado por una pérdida completa de las capas retinianas externas. El tratamiento puede ser sin membrana o vascular coroidea, no va a necesitar el tratamiento. Y este puede responder favorablemente a lo que son a los tratamientos con biológicos, que son los anti-VEGF, como ser el bevacizumab, el ranibizumab o el aflibercept. Y las ayudas que van a ser para los pacientes que presentan baja visión, puede ser una rehabilitación en los pacientes con enfermedades atróficas que tengan una agudeza visual mala. Cuando ya está la membrana neovascular, ¿verdad? Lo que pusiste ahí. O sea, si no tienes membrana neovascular, no pueden, hasta el momento no se puede hacer nada. Y No se cuando puede está la membrana neovascular, pues los antiangiogénicos es lo que se le puede brindar. Perfecto, doctora. Bueno, hablando de lo que es la retinosquisis juvenil, esta es una enfermedad degenerativa de la retina de inicio temprano, relativamente común, que va a afectar tanto en su mayoría a los hombres en una edad temprana, que va a ser la primera década de la vida.
Esta enfermedad fue descrita en 1898 por dos hermanos afectados y por el oftalmólogo austriaco Joseph Hahn. Y la herencia más común es la recesiva ligada al cromosoma X. El gen involucrado va a ser el RS1, que va a estar localizado en el cromosoma X22, XP22. Se diagnostica con más frecuencia en edades escolares. Hablando de la fisiopatología, podemos mencionar que el RS1 va a codificar una proteína que va de adhesión llamada la retinosina, que es crucial para la integridad estructural de la retina, que va a que va a ser proporcionada por las células de Müller. También actúa en la transmisión de la neurosináptica. Las características clínicas de la retinosquisis juvenil, el Ya paciente va, disculpa, Leo, pero ya está por terminarse, entonces cuando se corte volvemos a entrar para terminar la clase, ¿ok? ¿Qué tiempo falta, doctora? Ah, un minuto, No, perfecto. ya menos, ya se va a cortar. Si quieres, páralo aquí y vamos a salir y volvemos a entrar, ¿ok? Dale, doctora.